Bienvenidos a La Vida en Jaquetía, el podcast. Lo que escucharán a continuación es la primera pista del primer disco de los 5 que la componen, que se titula Iniciación. Es el comienzo mismo de toda la producción. A fines del año 1939, nace en Tánger Zoli Levi, un niño que al momento de registro de este material tenía 72 años. Zoli nos relata primero su circuncisión y luego le acompañaremos paso a paso en su aprendizaje de la vida, en el marco de su familia donde se conserva intacta la herencia cultural, lingüística, litúrgica y religiosa de los hispano-judíos marroquíes. Las ilustraciones musicales que sostienen la narración pertenecen al repertorio tradicional judeo-español de Marruecos. Desde este primer disco vamos a escuchar el primer título, que lleva por nombre Circuncisión y Primera Infancia. Yo nací en mi cuadra, en el número 25 de la Cuesta de la Alcazaba en Tánger, el miércoles 1 de noviembre de 1939. Pa' mi madre la descansada, yo fui el único varón sobre la tierra porque resulta que antes que mí vinieron 2 alazbas, mozas, niñas. Caddeso pidió a los cielos, ¿cuánto pidió a los cielos? Que la mandaran un niño. Y a la tercera bala vencida llegué yo. Si miraréis las alegrías de toda la familia. Uy, 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 uy. Yo por mi parte no fetneí, no me di cuenta. ¿Qué iba a fetnear? Estaba muy meshgol, ocupado, germamando, ger en árabe es solo, germamando, neeando, es lloriqueando, y ensapuzando pañales, ensuciando pañales. Pero me lo contaron. La de Abargualás, que son quedaron mis 2 tías. Tenía 3, pero a una no la hacían gracia a los varones. Tenía que decir que nunca me le vi bien con ella, ya desde la cuna. La de manos de 5 que colgaron y de las hamsas. Sí, hamsas. Hamsa quiere decir 5. Y la mano de 5 es un amuleto contra el mal de ojos. Como decía, la de hamsas que se pintaron en las atbas son los umbrales de las puertas. Entre el haraj, que es el bullicio de la circuncisión, que es la circuncisión, que parecía la de Salomón Melech, el rey Salomón. Venga, venga, ¡sa niño! ¡Sa niño! ¡Sa niño! En las circuncisiones tangerinas siempre venía un invitado o un gorrón que tenía una pronunciación decididamente, lo que los tangerinos llaman forastera, y él era el que daba la señal para que trajeran el niño y decía sa niño, lo que quiere decir, claro, saca al niño. Baruch haba b'shem Adonai, Yishu verina gezak emunai ubaruch haba b'shem Adonai, Yishu חשוב כעולה לפני
נכנס לי בריתו כי נאמרו ביום השמיני מול בשר עורתו כי נאמרו ביום השמיני מול בשר עורתו ועת יומר לפי תער לאט לשמור לנער ומשוע ומשער החישה לפדותו ימול בשר עורלתו כי נאמרו ביום השמיני ימול בשר עורלתו סעדהו בני ואהיה בדמך בני תחיה ותצליח כגור אריה וכי שלמה בחוכמתו ימול בשר עורלתו כי נאמרו ביום. Lo que buglearon, lo que se tragaron, los hebris de la Hebra son los miembros de la cofradía que siempre atendían eventos como circuncisiones, bodas o defunciones. Escapados de mal. Nunca nos pasaban flaquezas. Cada uno, para empezar, se tragó 3 huevos. Pues claro, Abraham, Isaac y Jacob. El narrador se burla aquí de los miembros de la cofradía diciendo que pretendieron comerse 3 huevos no por glotonería, sino en honor de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Más las albóndigas de comino. Las ansas son mollejas de pollo, en alfeja de cebolla refrita. Los vasos de magia, aguardiente de pasa o de higo, que iban y no volvían. En fin, ¿qué vos diré? A los 3 años me metió mi madre en la escuelita de Mademoiselle Pinto. Pronunciación incorrecta de Mademoiselle Pinto. Ahí empecé a aprender francés y a cantar unos cantarcitos de niños. Bueno, como no soy capaz ahora a mi edad de cantar como los niños, pues dije a mis 2 nietecitos, Chloé y Noah, que me cantaran ellos Frère Jacques y después Au clair de la lune. Tienen un poquito un acento inglés porque están en escuelas inglesas de judíos de aquí de Toronto, pero me parece que están hanzoncitos. Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, sonne les matines, sonne les matines, sonne les matines, ding ding dong. Frère Jacques, dormez Jacques, dormez-vous, sonne les matines, sonne les matines, sonne les matines, ding ding dong, ding ding dong. Mucho no me acuerdo de ese tiempo, pero sí que Mademoiselle Pinto era muy buena, como la masa del Pesaj, tan buena como el mejor pan ácimo de la Pascua, genina como ella sola. Genina quiere decir dulce y afectuosa, con moño y gafas. Y mamá todos los días me traía una comidita para almorzar. Se venían dando lo bueno mío, el bien mío, desde casa hasta más para arriba del final de la cuesta donde estaba la escuelita. Lo que más me gustaba era unas patatitas guisadas con carne. Las llamaban en blanco, pero no eran en blanco, eran en amarillo, por el azafrán que ponía mamaita. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, por amor de Dieu. Así es que cuando salí de esa universidad a los 5 años, vivan tus 5. Esta fórmula la usamos para dar a entender al otro que no se pronunció la palabra 5 por temor del mal de hoyo. ¿Entendís? Yo ya sabía un poco de francés
y también sabía jugar con taquitos de madera y unas cositas más. Como salí de Enca de Mademoiselle Pinto, mi madre me metió al Lycée Regnault en 12e, la clase duodécima es decir, la de párvulos de 5 años. Y eso que le hubiera resultado más fácil ponerme la alianza, que estaba a 2 pasos de casa, nada más que bajando la cuesta un poquito. Pero ella, la alegría mía, no quiso más que lo mejorcito para mí, por más esfuerzos y sacrificios que la costara. Agüera, es decir, ahora, cuando lo pienso me da mansía, me da pena, porque todos mis amigos estaban en la alianza, y por eso yo sé de memoria muchos maases, del hebreo maase, historia, de maestros como Messier Jejati, Messier Arié, Messier Gabizon, Messier Sidé, Yani, Zacaria, el maestro Siboni, el maestro Shimon Kerub, de los maestros Kubi, Ben Simhon, Malka, Bitón, Cohen y muchos más. Vosotros no los conocí, claro, pero vos los invento para que sepáis qué buena memoria tengo. Durante los primeros años en el liceo, estudié bien y aprendí mucho, pero no paraba de matarme con los amigos y con los enemigos en el patio de recreo, la recreación. Y cada vez que me cogía el maestro o los maestros, me daban de tarchas y venga castigos. Cuando se quejaban de mí los maestros a mi madre, al llegar a casa yo candía una treja que las nalgas se me quedaban color de remolacha. Lo bueno mío de mamá ya no sabía qué hacer para que yo escarmentara. Nada hacía mella en mí. Habían diferentes clases de trejas, según la gravedad de la abaya cometida. Repaso, abaya, travesura, trastada. Había la treja normal, que eran unas buenas tarchas en las nalgas. Había la paliza con zapatilla y de pie. Y había la peor de todas, la paliza de la cama. Yo chateado en la cama boca abajo y ella con la zapatilla. Y en la ventana de las vecinas de enfrente había un gato que yo le tenía un odio que parecía que se estaba burlando de mí. Y cuando mi madre me daba las palizas, él siempre venía a mirarme, asomándose a la ventana con esa cabeza de demonio. Y bueno, es que yo me miraba sufrir el desgraciado, ¿sabéis? Estando el señor Don Gato sentadito en su tejado, marambia, miau, 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 sentadito en su tejado, ha recibido una carta que si quiere ser casado, marambia, miau, 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 que si quiere ser casado. Hemos escuchado el primer título del primer disco de La Vida en Jaquetía para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. Los esperamos en el próximo capítulo titulado Entre nanas y palizas, de y por Soli Levi.